A ver, a ver si me indican si se puede visualizar y se puede escuchar. Sí, se puede visualizar, profesor. Bien, perfecto, gracias. Bien, en esta parte del curso ya vamos a tocar tres temas importantes, ¿no? Relacionado a la aplicación de la epidemiología al campo clínico, al campo genético y al campo molecular. Es evidente que no vamos a tratar el tema en profundidad porque la epidemiología clínica, genética, molecular son pues campos inmensos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver a continuación? Simplemente vamos a dar algunas pinceladas y básicamente en algunas cosas que son importantes para el laboratorio. La epidemiología clínica tiene su antecedente cuando en 1938 John Paul publica su libro de epidemiología clínica, ¿no? En digamos, en la enciclopedia de biología y medicina. Este libro de epidemiología clínica que publica John Paul, básicamente es un libro que está dedicado a la aplicación de algunos conceptos epidemiológicos al campo clínico. John Paul fue presidente de la Sociedad Americana para la Investigación Clínica y es evidente que eh, al publicar este libro él pretendió un acercamiento entre la investigación clínica y la investigación epidemiológica. Posteriormente, en 1968, Alban Feinstein reintroduce el término, toma el término de epidemiología clínica y publica un libro fundamental, ¿no? Probablemente Feinstein es el padre de la epidemiología clínica. En su libro La arquitectura de la investigación científica, él describe, ¿no?, su propia práctica en cuanto al análisis de datos sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes con los cuales él, digamos, trabajaba día a día, ¿no? De tal forma que conjugaba la epidemiología utilizando el enfoque metodológico e introduciendo algunos conceptos clínicos, de tal manera que le daba un sentido para poder, digamos, obtener información en beneficio de los pacientes que él trataba, ¿no? Algunas definiciones que hemos podido encontrar a lo largo de los años y que han sido publicados en diferentes libros, textos, etcétera, y en esta revista mexicana de pediatría de 1999, donde nos dice que la epidemiología clínica es el estudio de la variación en el desenlace de la enfermedad y las razones de esa variación. Cuando hablamos del curso clínico de la enfermedad, nos referimos a una historia natural de la enfermedad donde había una atención médica, donde el paciente o el enfermo solicitaba atención médica. Por lo tanto, esta atención médica es la que profundizaba o realizaba, o en todo caso, la que proponía la variación en el desenlace de la enfermedad. Por lo tanto, la epidemiología clínica era pues el estudio de esa variación, ¿no? Por lo tanto, había que buscar las causas de esa variación. ¿Cuáles son esas causas, esas razones? Por otra parte, otro concepto nos indica que los hechos clínicos que ocurren en los seres humanos, ¿no?, esos son materia de estudio. ¿Cuáles son esos hechos clínicos? El diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, ¿no? Entonces,
esos hechos clínicos son estudiados, pero el estudio de esos hechos clínicos utilizando el método epidemiológico es lo que se conoce como epidemiología clínica. Entonces ya vamos viendo acá que la epidemiología clínica es la aplicación de la epidemiología al campo clínico. Más tarde propondían otra definición, ¿no? El estudio de los determinantes y efectos de las decisiones clínicas. Acá como que más o menos, digamos, trasladando el concepto epidemiológico al campo de la epidemiología clínica en determinantes y efectos, pero en el caso de la epidemiología es al proceso salud-enfermedad, en cambio aquí a las decisiones clínicas, pues, ¿no? Una cuarta definición es el estudio de grupo de personas para obtener la evidencia necesaria para la toma de decisiones en la atención del paciente. La aplicación de los principios y métodos de la epidemiología a la práctica de la medicina clínica, ¿no? Esta es una definición, me parece mucho más interesante, ¿no? Aplicación de principios y métodos epidemiológicos a la práctica de la medicina clínica, ¿no? O sea, digamos que está en el libro de Bonita, en el libro de epidemiología básica de la OPS, ¿no? ¿Cuáles son los usos de la epidemiología clínica en general, no? Digamos que dentro del campo del laboratorio. Entonces, si la aplicación de la epidemiología al campo clínico, digamos, tiene que ver con justamente las características clínicas, esos desenlaces clínicos, esos hechos clínicos, entonces la pregunta es, bueno, de todo eso, ¿qué podemos estudiar, no? ¿Y cuál es, digamos, lo más importante dentro del campo del laboratorio? Antiguamente se pensaba que el laboratorio solamente estaba circunscrito, si tenemos memoria, dentro de la historia natural de la enfermedad, periodo prepatogénico, periodo patogénico y periodo pospatogénico. Entonces, entre el periodo prepatogénico y el periodo pospatogénico estaba un eslabón importante, ¿cuál era el diagnóstico? Entonces, en esas características, el laboratorio era fundamental dentro del periodo patogénico, ¿no? Exclusivamente dentro de las, digamos, del grupo prodrómico y las características clínicas que ya se consideraban a partir de elementos sindrómicos, ¿no? Entonces, hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Como ya lo vamos a ver más adelante, ya esa situación ha cambiado totalmente. Ya no es, el laboratorio ya no es solamente de ayuda en el diagnóstico, ¿no? Ya ha cambiado totalmente a partir del concepto de la historia natural de la enfermedad, como lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, en el caso de la epidemiología clínica, importante es definir el concepto de normalidad y, por supuesto, también el concepto de anormalidad. Si ya nosotros hemos hablado de salud y enfermedad, en epidemiología clínica, el concepto de normalidad y de anormalidad es importante, sobre todo en el campo del laboratorio, ¿no? ¿Qué podemos decir cuando tomamos una muestra de sangre y obtenemos un resultado? ¿Este resultado es normal o es anormal? ¿Y qué tiene que ver esto con los valores de referencia? Porque antes se hablaba de valores normales. Entonces, normalidad, valores normales y valores de referencia, ¿serán iguales? No, son conceptos distintos. Cada uno tiene digamos, una concepción, digamos, en la actualidad totalmente distinta, ¿no? Ahora, el otro campo de la epidemiología clínica es importante dentro del laboratorio, es elegir o evaluar pruebas diagnósticas. La elección de las pruebas diagnósticas son sumamente importantes dentro del campo del laboratorio. Cuando ustedes vayan a un laboratorio y, digamos, hagan uso del laboratorio para hacer los análisis de las distintas pruebas,
importante es que ustedes puedan elegir una prueba diagnóstica, pero para elegir una prueba diagnóstica hay que evaluarla. Depende de la evaluación el poder elegir una prueba diagnóstica, porque la elección de una prueba diagnóstica no solamente está desde el punto de vista, digamos, de una evaluación económica, sino también de una evaluación rigurosa, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la evaluación de las pruebas diagnósticas desde el punto de vista de la exactitud y la precisión, ¿no? Hay otros, pero probablemente estas dos son importantes en el laboratorio, ¿no? Predecir la evolución de la enfermedad o dentro del pronóstico también es importante en la actualidad, porque hay pruebas de laboratorio que nos ayudan a predecir la evolución de la enfermedad. En el caso de la calidad de la atención médica, ¿no? Ya se habla de procesos, ¿no? Entonces, Jemisek publicó un libro de epidemiología clínica con Clearox y en este libro, Jemisek nos dice, la epidemiología clínica tiene dos grandes áreas de aplicación. Estas dos áreas de aplicación son la práctica clínica general, ¿no? Y la investigación clínica. Entonces, basado en esta concepción de la epidemiología clínica, entonces dice, bueno, lo teórico es la investigación clínica, lo práctico es la práctica clínica. Y en función a estas dos características es que ya tenemos una serie de temas, ¿no? Dentro de la investigación clínica, la validación de los métodos de diagnóstico, que es un campo sumamente importante. Y dentro de la práctica clínica, ¿no? Tenemos el conocimiento del valor de los métodos de diagnóstico y la elección apropiada, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos, vamos a poner un ejemplito, ¿ya? A ver cómo nos va. ¿Cuál es la mejor prueba para hacer el diagnóstico de diabetes? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué pasó? La prueba para hacer diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Sí, ¿cuál sería la mejor prueba Bueno, según usted? en mi opinión sería la prueba de A1C. Ah, ya, ya. Entonces, usted dice que la hemoglobina glicosilada es la mejor prueba, ¿ya? Exacto. ¿Alguno de estos otro? Profesor, ¿Alguien? ¿podría ser la prueba de tolerancia de glucosa? ¿Ya? Usted dice prueba de tolerancia a la glucosa. Muy bien. ¿Alguien más? La hemoglobina glicosilada. Ya, eso ya lo dijeron. Bueno, en todo caso, señorita, ¿usted qué tipo de pruebas conoce para hacer el diagnóstico de diabetes? ¿Podría nombrarlas? La glucemia plasmática en ayunas, creo. Y de ahí lo que también Ya, dijo, prueba de tolerancia a la ujú, glucosa. ya. ¿Qué más?
No, de ahí no sé más, profesor, perdón. No se preocupe, no creo que haya llevado bioquímica, ¿no? ¿O sí? ¿Sí llevó bioquímica? Sí, profesor. ¿O todavía? ¿Perdón? ¿Sí llevaron? Sí, estamos llevando. Ah, ya, pero entonces ahí, entonces hay varias pruebas en bioquímica, pues, ¿no? Bueno, eh, en general, ¿no? Las pruebas para hacer el diagnóstico de diabetes, pues son varias, ¿no? Distintas, ¿no? Dependiendo qué cosa queremos medir. ¿Qué cosa queremos medir? Por ejemplo, la diabetes no es una, sino es múltiples síndromes que están relacionados a un aumento de glucosa en sangre. Pero en realidad, pues, la diabetes es una enfermedad metabólica, ¿no? Que está relacionado básicamente a un mal funcionamiento de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Y que tiene su origen básicamente digamos, en una mala acción, vamos a ponerlo así, mala acción de la insulina, ¿no? Eh, y bueno, y tiene digamos, sus características. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que para diagnosticar la diabetes podemos ver niveles de glucosa en sangre y para determinar los niveles de glucosa en sangre podemos tener algunas pruebas, ¿no? Como la glicemia en ayunas, la glicemia postprandial, ¿no? Aquella glicemia que se toma después de las 2 horas de una alimentación. Después tenemos la tolerancia a la glucosa. Hay pruebas de tolerancia a la glucosa con 100 gramos de glucosa, hay otra con 75 gramos, dependiendo, ¿no? También podemos tener glucosa determinada en otros líquidos, por ejemplo, en orina, ¿no? Glucosa en orina. Se ha estado estudiando también la determinación de glucosa en el sudor, en la saliva. Hay algunos aparatitos en la actualidad que tratan de determinar la glucosa sin contacto con la sangre, ¿no? Solamente con tocar la piel. Pero eso todavía está en investigación. Lo otro es que la glucosa se acumula en los eritrocitos, ¿no? Y por eso se puede estudiar también la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y bueno, después podemos tener otro tipo de pruebas también, ¿no? En el caso del metabolismo, por la prueba de las cetonas, etcétera, etcétera. Depende qué querramos medir. Pero en general las pruebas más usadas son la prueba de la glucosa en ayunas, que es un buen indicador. Pero también hay glucosa, digamos, una glucosa a cualquier hora del día, ¿no? Y que también nos sirve a veces para hacer el diagnóstico, sobre todo cuando uno toma una glucosa digamos, en cualquier hora del día y está por encima de 180 miligramos. Ya es un diagnóstico. Cuando estamos en ayunas, hay una alta probabilidad de diagnóstico cuando la glucosa está por encima de 140. Y cuando está entre 126 y 140, pues las probabilidades también son altas, ¿no? Y cuando es menos de 126, digamos, es una prediabetes, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿cuál es la mejor prueba de lo que se ha visto, de lo que se ha estudiado? La prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Es la mejor prueba. La prueba de hemoglobina glicosilada sirve para evaluar el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Básicamente el tratamiento, ¿no? Porque se evalúa los niveles de glucosa en promedio en los últimos 3 meses, ¿no? Bien, entonces, pero estos datos que yo les doy, digamos, guardan relación con estudios epidemiológicos, ¿no? ¿No? Y que tienen que ver con la capacidad de la prueba para detectar la glucosa en sangre.
Ustedes saben que en la sangre no solamente hay glucosa, también hay fructosa. Hace algunos años había algunos métodos para detectar glucosa en sangre. Estos métodos no eran tan exactos porque medían glucosa y fructosa. Y entonces seguramente si ustedes buscan un libro del año 1960, del año 70 más o menos, ¿no? Hasta 80, a principios del 80, ustedes se van a dar cuenta que los valores referenciales, no referenciales, valores normales eran de 80 a 120. Hoy en día ya utilizamos la metodología del GOT-POT, por ejemplo, ¿no? Método enzimático, donde ya los valores han bajado, ya son de 70 a 110. Entonces, ¿por qué se ha reducido ese rango? Justamente porque se está midiendo la glucosa más no la fructosa, ¿no? Que, digamos, hay una característica importante. Bien. Estas son las aplicaciones y bueno. Si quieren saber más sobre epidemiología clínica, lean el libro de Epidemiología de la Lógica de la Medicina Moderna de Milos Jenicek. Es altamente recomendable, ¿no? Altamente recomendable. Y estos son la evaluación de las pruebas diagnósticas, eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Bien. Otro también que digamos es fundamental dentro del libro de Jenicek es la evaluación de los signos y los síntomas, ¿no? Cómo la epidemiología va a evaluar los signos y los síntomas. Y a partir de esa evaluación de signos y síntomas, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos construir un síndrome o un diagnóstico? En general y de manera estricta, Jenicek nos dice lo siguiente: los signos, aquellos que son perceptibles, que pueden definirse y pueden medirse, ¿no? Por ejemplo, glucemia, hemorragia, fractura, parásitos, todos esos generalmente tienen dos características. Pueden ser datos blandos y pueden ser datos sólidos. Datos sólidos es cuando es medible desde el punto de vista cuantitativo. Y datos blandos es cuando es medible desde el punto de vista cualitativo y a veces subjetivo. Por ejemplo, la piel pálida, ¿no? La piel pálida puede ser un dato controversial, ¿no? Si uno quiere evaluar la hemoglobina, por ejemplo. En el caso de los síntomas son perceptibles solo por el paciente. Entonces, si un paciente te dice que duele o que le duele algo, es porque le duele a él, pues, ¿no? De repente dentro de su imaginación, de su fantasía, lo que sea, pero yo no puedo hacer absolutamente nada para desmentir esa situación, ¿no? Entonces es una percepción que tiene el paciente. Por lo tanto, es un dato blando. La pregunta es, doctor, si los signos son datos sólidos, como por ejemplo, ¿no? El recuento de leucocitos, el recuento de hematíes, el nivel de colesterol, HDL, LL, entonces son medibles, pero hay datos blandos, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? El color de la piel, por ejemplo, la ictericia, ¿no? Entonces, esos datos blandos, ¿cómo me van a servir a mí para hacer un diagnóstico, para evaluar eh, y para hacer, pues, para ejercer mi quehacer clínico diario, ¿no? Entonces dice la epidemiología. Con los datos sólidos nosotros podemos utilizar y podemos plantear una serie de, digamos, de respuestas. Pero con los datos blandos la situación es difícil, porque algunos son subjetivos y otros son difíciles de medir.
Por ejemplo, en el caso del dolor, ¿no? ¿Qué pasa con el dolor? Es un dato blando, porque yo le puedo preguntar a un paciente si tiene dolor y él me va a decir que sí o no. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto dolor siente él, no? Un dolor que es difícil de describir. Entonces, dice Jenny que los datos blandos pueden fortalecerse. O sea, podemos hacer que estos datos blandos se endurezcan un poco, lleguen a ser sólidos. Para eso podemos utilizar una serie de criterios epidemiológicos, como por ejemplo la definición rigurosa de un síntoma, su cuantificación, su localización, el registro, la dimensión, las opiniones de consenso, y podemos correlacionarlo con algunos datos sólidos. O de repente podemos asociar con factores causales medibles con una relación dosis-efecto conocida. O podemos utilizar el control estadístico utilizando las pruebas de Rieditz o Probitz. Pero en general, lo que queremos decir acá es que la epidemiología utiliza los datos duros y los datos blandos. Los datos duros por se o per se usan sin ningún problema, pero los datos blandos son difíciles. Por lo tanto, hay que fortalecer estos datos blandos. Y hay una serie de criterios y características para fortalecer estos datos blandos y puedan ayudarnos a que nosotros podamos aplicar la epidemiología sin ningún problema. Hay herramientas en Internet que nos ayudan dentro del campo de la epidemiología clínica, ¿no? Buscar información en PubMed, Lilacs, Cielo, Cochrane, INARI o la OPS, el CDC, la Organización Mundial de la Salud. También podemos buscar información en la Agencia de Investigación, ¿no? En Salud y Calidad o en los NHS o la Guía de Práctica Clínica o en SAIN. Y también podemos aplicar la estadística al campo clínico, ¿no? Utilizando el EPIDAT, el STAT, el SPS, Minitab, Atlas, R, EPIINFO, Excel. Y bueno, acá había algunos criterios de normalidad que es importante mencionar, ¿no? Eh, es normal cuando está dentro de un rango, si es que la distribución es normal, en el caso de una variable, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina no tiene una distribución normal. ¿Por qué? Porque no existe una persona que tenga cero hemoglobina. Y las personas que tienen entre 0 y 3 o 4, o ya pongámosle 5 de hemoglobina, son pocas, ¿no? No son muchas. Y también son pocas las personas que tienen por encima de 25, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas van a discurrir, en el caso de las mujeres, entre 11 y 13, y en el caso de los varones, entre 13 y 15. Entonces, ahí tenemos una distribución bimodal, ¿no? Bimodal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
podemos resumir pues la aplicación de la epidemiología al campo clínico, ¿no? Es lo que hemos estado manifestando. La aplicación de la epidemiología al campo clínico y dentro de los usos de la epidemiología clínica es evaluar pues la normalidad y la anormalidad. Y luego, ¿no? Los criterios para elegir una prueba de diagnóstico. Y dentro de la aplicación específica de la epidemiología al campo clínico, está en la evaluación de los signos y síntomas de un paciente, ¿no? Indicando que los signos, aquello que se puede ver, puede proporcionarnos datos blandos y datos duros. Y en el caso de los síntomas, que son muy perceptibles o subjetivos, únicamente por el individuo, nos dan datos blandos. Entonces, los datos blandos, podemos utilizar una serie de métodos para que estos datos blandos puedan fortalecerse, ¿no? Puedan endurecerse. Y estas características están dentro del análisis estadístico y también el análisis epidemiológico con definiciones rigurosas, aplicaciones de una relación causa-efecto, o desde el punto de vista eh, estadístico, el análisis Ritchie-Provitz, ¿no? Bien. Hablemos ahora de epidemiología genética. Bueno, esto ya lo deben saber, ¿no? La, la genética no es solamente, pues, digamos, algo como que está relacionado a las leyes de Mendel, ¿no? A la transmisión de la información. Y cómo es que esta información se ve traducida posteriormente en un fenotipo, ¿no? Entonces el genotipo se traduce en un fenotipo. No es que el ser humano después que nació ya deja de cambiar, de variar. Muy por el contrario. La variación en el ser humano también ocurre después del nacimiento, ¿no? Con el contacto con el medio ambiente y muchas otras características más. Entonces, a las reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia, eso sí importante, es lo que se conoce como la epigenética. O sea, quiere decir un cambio que va más allá de del nacimiento de las características ah, genéticas propiamente dichas. Entonces, el término fue acuñado por Conrad Waddington en 1942 y él se refería al estudio de la interacción entre genes y ambiente que se producen en los organismos. Y eso ocurre básicamente cuando uno nace, pues, ¿no? O el ser humano establece contacto con el ambiente, pues, después que sale del ambiente uterino, ¿no? Tenemos dos libros que recomendamos para tener amplio conocimiento sobre epidemiología genética y epigenética. Entonces, en general, el ambiente, la genética y la epigenética pues guardan relación. Y guardan relación en el sentido de que en el caso del ambiente, ¿no? La nutrición, las toxinas, las drogas, los patógenos y todas otras características van a modificar, ¿no? ¿Qué van a modificar? Modifican pues la secuencia, ¿no? Pero sin alterarla, ¿no? Sin alterarla. Es una modificación muy sutil, ya sea metilando, o sea, colocando algunos elementos, ¿no? Algunos iones, o algunos hidrógenos o hemoglobina, perdón,
oxígeno, de tal manera que puedan, digamos, hacer que ocurra un cambio muy subgéneris. En cambio, en la genética esto, digamos, es distinto porque hay una mutación. Sí, hay un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, ¿no? En el caso del cambio genético, tenemos un ADN normal, ¿no? Adenina, guanina, tiamina, citosina, tenemos, ¿no? Y un ADN mutado es cuando esta de acá, esta codificación, se ve alterada, pues, ¿no? La guanina es, ¿no? Es digamos, transformada, digamos, es alterada por una tiamina, pues, ¿no? Entonces, esto de acá es un cambio genético. En cambio, en la epigenética no se altera. Lo único que se hace es se metila, ¿no? Hace algunos años apareció el proyecto de genoma humano, alrededor de 1991, más o menos, y se pensaba pues que si nosotros podíamos leer los 300.000 genes, pues podríamos descubrir, digamos, muchas cosas importantes y dentro de ellas, digamos, la solución a todas nuestras enfermedades genéticas, entre comillas, ¿no? Que podríamos hacer, ¿no? Pero lamentablemente eso no ha sido posible porque eh, no es que un gen produzca una proteína necesariamente. Pueden haber múltiples genes que produzcan una proteína, ¿no? O sea, para hacerla difícil, pues, ¿no? Y bueno, este proyecto del genoma humano tuvo su correlación también en el campo de la epidemiología, ¿no? Utilizando el genoma humano como un elemento importante dentro del quehacer epidemiológico, ¿no? La aplicación de las herramientas epidemiológicas a el proyecto Genoma Humano. Entonces aquí tenemos dos libros que son muy importantes que pueden ustedes leer. Si ustedes se percatan, este autor, Moin Khoury, ¿no? Moin Khoury, ¿no? Es digamos, el abanderado de este tipo de epidemiología, ¿no? También la epidemiología dentro del campo de la genética ha ido, digamos, avanzando un poco más y ya ha ido al tema de la farmacoepidemiología, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el cambio, la mutación genética hace que algunas enzimas han ido desapareciendo y estas enzimas serán importantes dentro de un proceso. Por lo tanto, este proceso se veía, digamos, reducido, anulado, y era una rica fuente para la farmacoepidemiología, ¿no? Porque la farmacoepidemiología también tenía que ver dentro de este campo utilizando la parte genética, ¿no? También se puede utilizar en la alimentación y la nutrición, pues, ¿no? Este otro campo de la epidemiología genética. Bueno, ahora veamos la epidemiología molecular. Si la epidemiología genética tenía que ver con la epigenética y el producto genoma humano, la epidemiología molecular básicamente se aplica a estas dos enfermedades. Las enfermedades infecciosas y la epidemiología en las enfermedades crónicas y específicamente en el cáncer. Entonces, ustedes van a leer una serie de artículos de investigación sobre epidemiología molecular de la tuberculosis, epidemiología molecular de la COVID-19, epidemiología molecular de la Escherichia coli, etcétera.
Y también van a ver epidemiología molecular del cáncer de mama, epidemiología molecular del cáncer de próstata, etcétera. ¿Le damos 5 minutitos, un favorcito? Bien, continuamos. Entonces, la aplicación de la epidemiología molecular específicamente a las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas como el cáncer son, pues, evidentemente dos ramas importantes de la epidemiología molecular, ¿no? Otro concepto importante de la epidemiología molecular es el concepto de biomarcadores. Y los biomarcadores tienen su, digamos, su punto de partida en la epidemiología de la aplicación en el laboratorio, ¿no? Porque digamos que una premisa importante es la siguiente. ¿Cómo diferencio un enfermo de un sano? ¿Qué hago para diferenciar una persona que está enferma de otra que está sana? Entonces, esa diferencia puede traducirse a través de un biomarcador. Ahora, también pues hay una característica importante, ¿no? Porque desde el punto de vista teórico, un enfermo de un sano son dos personas distintas, diferentes, ¿no? Esa diferencia entre un enfermo y un sano puede ser un biomarcador. ¿Y qué cosa es un biomarcador? Es una característica que se mide objetivamente y se evalúa como un indicador de un proceso biológico normal, patogénico o una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica u otra intervención de atención médica. O sea, en pocas palabras, aquella característica que me va a diferenciar un enfermo de un sano o de un sano y un enfermo. Por lo tanto, el biomarcador es producido por el órgano enfermo, por ejemplo, un tumor, como por el cuerpo en respuesta a la enfermedad, pues, ¿no? Hay una serie de biomarcadores que son útiles a lo largo de todo el espectro del proceso de la enfermedad, ¿no? Que es lo que podamos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes, si vemos vamos a ver, supongamos que estamos frente a un cáncer de mama, por decir, ¿no? Un cáncer de mama. Ya, entonces, ¿cuál sería el biomarcador en un cáncer de mama?
Dependiendo, pues, ¿no? Desde el punto de vista molecular, nosotros lo vamos a dividir en aquellos que son, por ejemplo, positivos a un receptor conocido como HERs, ¿no? HER positivo o HER negativo. Y este receptor HER es muy característico de cierto tipo de tumores, pues, ¿no? Por lo tanto, este receptor HER es un biomarcador. Aquí hay un libro de Kewan Jane que recomiendo, ¿no? Es el Tratado de los Biomarcadores. Es un libro que nos habla del sistema de clasificación de los biomarcadores, los divide en 7 tipos y también habla de cada uno de ellos, ¿no? Hace una definición muy interesante, ¿no? Hay biomarcadores de predisposición, de detección, de estadificación, de predicción de pronóstico y de monitorización de la recurrencia. O sea, los biomarcadores están dentro del espectro de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Desde que una persona ya tiene en contacto con o está expuesto a alguien, ya hay biomarcadores que podemos utilizar para poder diferenciar. Cuando esa persona está incubando o está en el periodo de inducción, en el caso de enfermedad crónica, entonces ya podemos nosotros visualizar un biomarcador, ¿no? O determinar un biomarcador. En el caso del embarazo, por ejemplo, el biomarcador es la hormona coriónica, ¿no? Pero este biomarcador, este, digamos, guarda relación directa con, digamos, la anidación del huevo cigoto dentro del útero, ¿no? Porque el huevo cigoto, digamos, se fecunda en la trompa de falopio y viaja a través de la trompa hacia el útero. Y al caer al útero es recibido por un grupo de células, ¿no? Que se pegan al útero. Estas células se llaman células in sitio trofoblásticas. Se pegan y comienzan a penetrar en el útero, ¿no? Entonces, cuantos más se desarrollen estas células, digamos, el embarazo va a ser mucho más, digamos, más fuerte, ¿no? Por lo tanto, a mayor cantidad de células in situ trofoblásticas van a producirse mayor cantidad de una sustancia. ¿Cuál es? La hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Que es la que va a definir si es una persona está embarazada o no, ¿no? En la epidemiología tradicional de la caja china, que nosotros estamos viendo dentro de los diferentes modelos, ¿no? Habíamos mencionado que nosotros estábamos interesados en la exposición, más no en el proceso, pues, ¿no? O sea, no nos importaba el proceso, simplemente la exposición y la enfermedad, pues, ¿no? El hábito de fumar y el cáncer de pulmón, pues, ¿no? Punto. Pero no es que el hábito de fumar te produzca cáncer, no, eso no es así, ¿no? Lo que te produce el cáncer de pulmón es el humo del cigarrillo. Y más que el humo del cigarrillo es lo que contiene, pues, ¿no? El humo del cigarrillo, ¿no? Entonces, es importante saber ese proceso, pues, ¿no? Y dentro de ese proceso hay dos tipos de biomarcadores, pues, ¿no? Perdón, tres tipos de biomarcadores, que es importante recordar, ¿no? Que es importante recordar. Eh, en general, el humo del cigarrillo, pues, contiene un montón de sustancias, ¿no? Algunos dicen que tiene más de 5.000 a 6.000 sustancias químicas. Y de estas,
más de 60 sustancias han sido consideradas o identificadas como carcinógenas, ¿no? El humo el alquitrán, pues, ¿no? El alquitrán es probablemente la sustancia cancerígena más importante, ¿no? Porque guarda relación directa con el alquitrán de los desollinadores, ¿no? Aquellos que limpiaban las chimeneas, ¿no? Lo otro son las nitrosaminas, pues, ¿no? En el caso de las nitrosaminas es importante, por ejemplo, recordar bastante, porque las nitrosaminas se producen cuando se queman productos proteicos, ¿no? Por eso se llaman nitrosaminas. Entonces, por ejemplo, hay algunas personas que les gusta, les encanta, les fascina comer carne, ¿no? Pero carne en parrilla, ¿no? Y sobre todo esa carne que está en contacto con el carbón, pues, ¿no? Entonces, cuando uno come demasiado este tipo de parrillas, entonces sustancias nitrogenadas se introducen a nuestro organismo y estas pueden producir cáncer, pues, ¿no? El famoso cáncer de colon, que no digo que sea directamente, pero sí hay varios estudios sobre nitrosaminas, ¿no? Así es. Entonces, las sustancias son importantes. Entonces, no olvidarlo, el alquitrán y la nitrosamina, ¿no? Bien, entonces, en general, el proceso, más que el hábito de fumar, es el humo, ¿no? El tabaco que ingresa al pulmón y una vez que ha ingresado al pulmón, cómo es que este humo va a introducirse en las células, en los neumocitos y va a producir pues un daño, ¿no? Un daño importante en el ADN y posteriormente va a producir células cancerígenas, ¿no? Entonces aquí, en este proceso, nosotros tenemos tres tipos de biomarcadores, pues, ¿no? Dentro de la epidemiología molecular. Los biomarcadores de susceptibilidad genética, que son todos, y los biomarcadores de exposición que están relacionados a la dosis interna, a la dosis efectiva biológica y los efectos primarios, ¿no? A partir de los efectos primarios biológicos y la alteración de la función y la enfermedad clínica, estamos hablando de biomarcadores de enfermedad. Nos explicamos mejor. Por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, ¿no? En el caso del cáncer de próstata, un biomarcador de exposición vendría a ser, por ejemplo, ¿no? En el caso de un cáncer de próstata, podría ser algún tipo de virus, ¿no? O algún tipo de biomarcador, tipo, por ejemplo, antígeno carcino embrionario, ¿no? Pero ya un biomarcador de enfermedad específico, en el caso de la próstata, ya vendría a ser ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre ahorita, me acaba de ir el nombre. Ya me voy a acordar. Entonces, este biomarcador es específico, pues, ¿no? El antígeno prostático específico, ¿no? Entonces, este biomarcador es específico de la enfermedad, pero hay biomarcadores de susceptibilidad genética, ¿no? Que tienen que ver con la enfermedad. Por ejemplo, en el cáncer de mama, los genes BCR1 y 2 son importantes, ¿no? Son biomarcadores de susceptibilidad genética. Alta probabilidad de que la paciente tenga un cáncer de mama, pues, ¿no? Bueno, más de lo mismo. En el caso de las enfermedades infecciosas, es importante mencionar que para las enfermedades infecciosas y en general, para aquellos organismos infecciosos, tenemos pues una sistemática y una taxonomía. La taxonomía se encarga de poner las reglas y procedimientos para identificar, nombrar y clasificar a cada una de las especies. En cambio, la sistemática es de crear sistemas de clasificación, ¿no?
Entonces, en ese contexto, en la epidemiología molecular, ¿no? Vamos a clasificar, en la filogenia se refiere al parentesco entre especies o taxones, o sea, vamos a utilizar la taxonomía, ¿no? Esto de acá. Utilizando la morfología, la genética, la citología, la biología molecular, la química, la embriología, o sea, todo eso con el propósito de seguir la filogenia de determinados microorganismos. Por ejemplo, en el caso de Zika, ¿no? Tenemos una filogenia importante, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, todos estos de acá son del linaje africano y estos de acá del linaje asiático. Entonces, así nosotros podemos diferenciar de dónde son, de dónde provienen, ¿no? Importante que la epidemiología molecular y la epidemiología de las enfermedades infecciosas puedan ayudarnos a nosotros a establecer relaciones dentro de la patogenicidad del uso de las drogas, ¿no? Las vacunas, verificar también los reservorios. En el caso de la epidemiología molecular, ¿no? ¿Cómo es que van saltando, ¿no? ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, que el virus del COVID saltó del pangolín, ¿no? Saltó hacia el ser humano? ¿Cómo podemos establecer eso? ¿O cómo podemos decir, por ejemplo, que el SIDA saltó del mono al hombre, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Utilizando la epidemiología molecular, pues, ¿no? Y bueno. Preguntas, chicos. ¿Ha estado claro? ¿Hay alguna cosita que quieran que podamos ampliar un poco? ¿Alguna otra pregunta? En resumen, la epidemiología genética, pues, como ya ustedes lo han visto, básicamente dentro del campo en general, es la aplicación de la epidemiología del campo genético para ver, hacer estudios de gemelos, estudios en ciertas características genéticas, digamos, de evaluación en los grupos sanguíneos también, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer epidemiología genética utilizando los grupos sanguíneos. También en la epigenética, ¿no? Para ver la interacción del gen con el ambiente. También podemos utilizar la epidemiología genética al campo del proyecto Genoma Humano, ¿no? Y en general, básicamente eso. Y demás aplicaciones de la farmacoepidemiología y demás, ¿no? En el caso de la epidemiología molecular, dos campos de aplicación, ¿no? Las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas como el cáncer, ¿no? En el caso de las enfermedades infecciosas, pues es evidente que su aplicación es importante utilizando la taxonomía, ¿no? ¿No? La taxonomía. Y la taxonomía nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar la filogenia de determinado microorganismo. En el campo de la epidemiología de las enfermedades crónicas, como el cáncer, ¿no? Importante el uso de los biomarcadores, ¿no? Hay tres tipos de biomarcadores que es importante que ustedes recuerden, ¿no? Los biomarcadores de susceptibilidad genética, los biomarcadores de enfermedad y los biomarcadores de exposición, ¿no? Entonces, conociendo eso, ya, digamos, tienen un panorama importante, ¿no? Como les menciono, no podemos hacer un curso grande porque cada uno de estos temas son, pues, inmensos, ¿no? Importante, sí, que ustedes sepan, digamos, cuáles son los conceptos más importantes y ahí les estoy dejando la bibliografía, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar y tener una mayor amplitud. Esto evidentemente no lo van a hacer ahora, pero lo podrán hacer más adelante. Cuando tengan un poco más de tiempo, revisen los libros, ahondan un poco en el tema. Y estos campos no están siendo estudiados pues, por los tecnólogos médicos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Es más, creo que hay un tecnólogo médico nomás, y si mal no recuerdo, que trabaja en epidemiología molecular, ¿no?
es un alumno destacado, ¿no? Y bueno, les, digamos que le comparto esto, ¿no? Para que ustedes puedan ahondar un poco más en esto. Bien, si no hay preguntas, nos quedamos acá, chicos. Hasta la... eh, creo que la próxima semana ya es nuestra última clase, ¿no? Porque ya vendría el examen. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con el delegado cómo hacemos para el término del curso. ¿Ya? Un abrazo, cuídense. Gracias, profesor. Cuídese, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Ok. Hasta luego. Sí, Gracias, gracias, profesor. gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.